De ser un militar formado en los campos de batalla, caracterizado por el lenguaje brusco que le había permitido ganar la obediencia de sus soldados y sin respeto por las formas sociales, Porfirio Díaz contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, y ella se dedicó a convertirlo en un hombre refinado. Su esposa Carmen le enseñó inglés y francés, los modales de la alta sociedad, un vocabulario adecuado, y le inculcó el rasgo que definió la política de su gobierno, el arte de la conciliación. El gobierno del general Díaz se dedicó a lograr el reconocimiento internacional, en un afán por convertir la imagen bárbara con que México era identificado en el exterior por una noción de nación civilizada. Los colaboradores de Díaz lograron una gran presencia internacional, exhibiendo los grandes recursos del país en ferias internacionales con la intención de interesar a los inversionistas extranjeros. El símbolo máximo del progreso económico para México fue el ferrocarril. Porfirio Díaz se dedicó a construir redes ferroviarias a gran escala, con la ayuda de la intervención extranjera. Así empezó una pugna entre norteamericanos e ingleses. Cuando Díaz tomó la presidencia, había 800 kilómetros de vías ferroviarias en el país. Al final de su mandato dejó el país con más de 20.000 kilómetros de vías. Durante el Porfiriato se construyeron las primeras plantas hidroeléctricas, aprovechando la orografía del país para generar electricidad por medio de turbinas, y se descubrieron las reservas de petróleo en Veracruz. En cuanto a minería, México ocupó el primer lugar en producción de plata a nivel mundial durante el Porfiriato, puesto que aún ocupa. Este desarrollo de metales y combustibles invitó a la inversión extranjera y la creación de fábricas de textiles, papelería, calzado, químicos, vidrio y cemento. Esta producción estaba dirigida a la exportación, satisfaciendo las necesidades agropecuarias e industriales del comercio extranjero con oro, plata, henequén, caucho, azúcar, pieles y maderas. El Porfiriato tuvo un lapso de 35 años, cuando México fue gobernado por Porfirio Díaz. La filosofía del gobierno de él se basaba en el positivismo, promoviendo orden y paz. Esto brindó un enorme avance económico, científico y cultural para el país. Porfirio Díaz ordenó la construcción de más de 19.000 kilómetros de vías de ferrocarril, la instalación de red telegráfica para la intercomunicación de todo el país, motivó enormes inversiones de capital extranjero y la organización del sistema bancario. En esa era también florecieron las bellas artes y se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. Estas consecuencias del porfiriato abarcan diferentes tipos de área, las cuales son las sociales, políticas y las económicas. En este periodo, que fue comandado por Porfirio Díaz, comenzó en 1876, cuando tomó el poder por, por fuerzas en armas, y culminó en 1911 porque fue obligado al exilio. Hay cuatro principales consecuencias del porfiriato. La primera, bueno, voy a decir las cuatro, es la estabilidad política, la modernización, el crecimiento económico y la distribución desigual de la riqueza. La estabilidad política, esta comenzó desde la independencia de 1810 hasta que Porfirio Díaz instaló su gobierno en México, que se caracterizó por muchas confrontaciones a nivel político.
El porfiriato impulsó de una manera autoritaria el orden y la paz. Convenció de la Convencido de que la actividad política era un obstáculo para el progreso de Díaz, él redujo todo al mínimo. Implementó la política de pan o palo, que ofreció a sus oponentes cargos en la administración política. También, si no aceptaban, estos desaparecían misteriosamente. Al acabar con la disidencia y la despolitización, permitieron que la nación disfrutara de un periodo prolongado de estabilidad política, ya que había tantos confrontamientos políticos. Después de ese tiempo se vio un periodo en el que ya no había ese tipo de confrontaciones. Después de la modernización. En el siglo XIX muchas naciones querían alcanzar el nivel o la idea de progreso. En momentos los ferrocarriles eran un como objetivo de las naciones porque era el progreso económico. Aquí en México los primeros contratos para construir los trenes fueron firmados o autorizados como por 1830, pero la inestabilidad política y la falta de capital retrasaron su ejecución. Después de eso, el porfiriato se propuso como objetivo la construcción de los ferrocarriles, así utilizando los fondos de la inversión extranjera. Se construyeron unos 24,000 kilómetros de vías férreas. También los trenes garantizaban los bienes al mercado de una manera más segura y permitiendo a los residentes los residentes rurales que estaban ahí siempre, desplazarse de una ciudad a otra para conseguir empleos, además del suministro de su electricidad a las ciudades, la creación de los complejos industriales y la rehabilitación de industrias portuarias, si eran portuarias, y el desarrollo de la minería de metales industriales, que esas fueron las que abrieron las puertas de la modernización del país. Okay. El crecimiento económico, esta fue la que se usó para alcanzar al gobierno de México, que necesitaba capital, y el porfiriato logró arreglar los asuntos fiscales del país, tanto a nivel nacional como internacional. La solidez de las finanzas mexicanas establecieron una moneda estable y la tranquilidad política y social atrajeron la inversión extranjera. Así todos los fondos europeos y estadounidenses fueron permitiendo que la construcción fuera más requerida. Pero por otra parte creció la ganadería hasta el punto de que podría establecerse el consumo interno de la exportación, perdón. También prosperando la industria textil, papelera, minera, industrial, en las mejores condiciones en manera de transporte ferroviario, de puertos, comunicaciones telefónicas y telegramas. La exportación de los productos naturales superó la importación de manufacturas, alcanzando un nunca visto superávit comercial. Okay. Y también la distribución desigualdad de la riqueza, que esta, a pesar del éxito económico de México durante el porfiriato, las consecuencias sociales fueron negativas. El ingreso real, que fue el per cápita, era muy bajo y los niveles de desempleo aumentaron debido a la mecanización, ya que todo era por máquinas, ya no ocupaban tener a tantos empleados, así que por eso se redujo el número. También en la capital, en pocas manos, especialmente en los inversores locales y los extranjeros también. Por otro lado, la tendencia de tierra se privatizó, llevando a una mayor concentración de la propiedad de la tierra. Y pues esas son las 4 principales características explicadas
cada una desde un punto. La máxima expresión de la devoción por las artes durante el Porfiriato se aprecia en el Palacio de Bellas Artes, construido para festejar el centenario de la independencia de México. La filosofía positivista del Porfiriato le concedió gran importancia al estudio de la historia, lo que Díaz aprovechó para lograr la unión nacional a través del Ministerio de Instrucción Pública. Se enfatizó la importancia de la segunda intervención francesa y se abandonó el flechazo a los españoles que se había promulgado desde la independencia de México. Porfirio Díaz y sus colaboradores acertaron en el humanismo que imprimieron en la identidad nacional. El progreso futurista mostraba un profundo respeto e interés en las raíces ancestrales de su propia historia, exaltando con orgullo el indigenismo prehispánico. El Porfiriato enfocó sus recursos en darle lugar preponderante a las culturas prehispánicas, creando el Museo de Arqueología y la Escuela Mexicana de Arqueología, Historia y Etnografía, para mostrarle al mundo las principales obras de las culturas precolombianas de México. Estas son algunas imágenes del ferrocarril. El Porfiriato también le dio especial importancia a la educación con el respaldo de los intelectuales liberales. Se promulgó la Ley Reglamentaria de Educación que aún sigue vigente, estableciendo que la educación es laica, gratuita y obligatoria en todo el país. Se fundamentaron más de 200 escuelas para maestros dirigidos a enseñar en todas las ciudades del país. En 1906 comenzó un grave descontento popular contra el general Díaz y su gobierno a raíz de la crisis económica mundial y la sequía. La escasez de alimentos y el aumento del desempleo fueron detonantes para la movilización de los trabajadores mexicanos que, inspirados en el movimiento obrero que surgió en Estados Unidos para exigir derechos laborales, se lanzaron en manifestaciones que culminaron con huelgas que fueron sofocadas por el ejército. En 1909, Francisco I. Madero lanzó su campaña en busca de ser electo democráticamente al puesto de presidente de la nación y derrocar a Porfirio Díaz. Así comenzó la Revolución Mexicana, logrando que Porfirio Díaz presentara su renuncia el 25 de mayo de 1911, cerrando el capítulo del Porfiriato. Baja California creció de manera vertiginosa durante el siglo XX, con un promedio anual de 5.8%, el más alto a nivel nacional. Para explicar el proceso de su poblamiento existe la idea de que las políticas centrales no influyeron de manera directa, sino que este se debió a procesos gestados desde mediados del siglo XIX, así como las relaciones de dependencia e intercambio desigual con California, Estados Unidos. Sin embargo, aquí se analiza la implementación de la política de la población por parte del Estado mexicano, particularmente en el régimen del presidente Lázaro Cárdenas, quien propugnó una colonización con mexicanos en Baja California. Se examina igualmente el impacto de dicha política en el crecimiento de la población.